Tito capítulo 2. Estamos en el estudio de cómo Pablo le dice a Tito que tiene que cambiar su país. Y creo que es algo que nuestro país necesita. Si nosotros como creyentes logramos comprender cuáles son los rasgos que necesitamos desarrollar para que el país cambie, entonces las cosas van a salir bien. Vas a ver esta noche que no solamente las cosas salen bien para el país, las cosas salen bien para nosotros también, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel ahí muy interior. Y hemos aprendido hasta este momento, en Tito capítulo 2, que una clave grande para cambiar el país son los hombres. Los hombres, varones machos masculinos, ¿verdad? Como yo te he dicho en tantas ocasiones, que usan camisa rosada, ¿verdad? Cuando están predicando, pero no de pijama. Yo te decía, o veíamos, como Pablo dice, los hombres que van a cambiar el país, los maduros que van a cambiar el país, los líderes, si puedo utilizar ese término, tienen que tener una relación con Dios sana, verdaderamente, tienen que renunciar a su egoísmo. No vamos a cambiar el país con hombres egoístas. Tienen que ser personas que están dispuestas a ir hasta las últimas consecuencias en todas sus relaciones. No vamos a cambiar el país con personas o con hombres en particular, que son abdicadores y que dejan sus casas y dejan sus matrimonios y dejan sus trabajos y dejan su país tirado. Pero luego vemos como Pablo dice, igual de importante que los hombres cambien son las mujeres. Y desde la semana pasada hemos echado un vistazo, por lo menos un vistazo somero, quizás un poco superficial diría yo, a esta idea de que las mujeres tienen que cambiar. Ahora, yo sé que todas las mujeres que están aquí son perfectas, ¿verdad? Y ninguna en lo absoluto tiene una necesidad de cambio. Pero como decía ayer, si tienes alguna prima a quien tienes que compartirle esto, yo te pido que saques las antenas, porque vamos a ver que hemos dicho que un país nunca es mejor que sus habitantes, y ciertamente no es mejor, yo tengo que encender esto, ¿verdad? Y ciertamente nunca es mejor que sus mujeres. Yo quiero animarte a ti, mujer que estás aquí. Hemos visto que hay dos instrucciones de Pablo. Pablo primero dice, vamos a hablar a las mujeres ancianas. Ahora, las ancianas no tienen nada que ver con la edad, tiene todo que ver con la madurez. Entonces yo estoy utilizando el término más a las mujeres maduras que a las mujeres ancianas. En nuestra congregación hay muchas mujeres maduras y eso es buenísimo. Habla de lo que tú debes ser, cómo las mujeres deben ser. Pero estudiamos esto la semana pasada. Y dijimos, las mujeres tienen que tener algunos rasgos en su esencia propiamente que deben desarrollar. Pero Pablo dice también, las mujeres maduras tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes. Entonces yo tengo que preguntar esta noche, ¿cuántas mujeres aquí tienen hijas? En primer lugar, hijas, tú tienes hijas, ya sea que están en tu casa o ya volaron, ok. ¿Y cuántas volaron a otros lugares, verdad? ¿Cuántas tienen una discípula o alguien en quien tú quisieras influenciar? Levanta tu mano. Ok, además de las que tienen hijos, que yo, quizás una nuera, ¿verdad? O una quesiera, no sé si nuera o siera, o quizás tienes alguien ahí, una compañera de trabajo, una discípula en Cristo que quieres influenciar. Yo te pido que pongas mucha atención, porque si tú has trabajado o estás trabajando en desarrollar tu esencia, como tú eres. Y la semana pasada decíamos que la forma como Pablo lo dice aquí en versículo 3, Tito capítulo 2, versículo 3, dice que las ancianas asimismo deben ser reverentes en su porte. Tienen que vivir constantemente como que Dios estuviera presente, decíamos. Que no deben ser calumniadoras. Tienen que tener mucho cuidado cómo dañan con su boca a otros. Y luego dice que no tienen que ser esclavas del vino. Yo decía, no tienes que entregar tu mente a nada que te controle. Y lo resumíamos diciendo que la mujer madura tiene respeto a Dios, tiene respeto a los demás y tiene respeto por sí misma. Y ojalá que este sea tu caso. Si tú estás en ese afán, entonces yo quiero mostrarte esta noche cómo debes trabajar en otras chicas y mujeres que tienen que ser influenciadas por ti. No puede ser que te quedes únicamente con el conocimiento y no hagas nada para ti. Yo voy a presentarles esta noche la idea de que no hay mejor argumento para cambiar un país que el que presenta una vida transformada. Mucho de lo que decimos no tiene ningún sentido si nuestras vidas no han cambiado.
Y antes de terminar esta noche, vamos a aprender que nuestro país no va a cambiar mientras las mujeres cristianas no cambien. Esa es una de las conclusiones a las cuales Pablo va a llegar. De hecho, si tú lees conmigo, dice que estas mujeres deben ser maestras del bien, dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué dice? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si es el argumento, vas a ver que Pablo dice, hay que cambiar el país. El país se cambia con gente madura. Pero si las personas que tenemos en las iglesias, y aquí específicamente esta noche, estamos estudiando un trozo que dice, si las mujeres que tenemos en nuestras iglesias no tienen ese cambio, entonces todo el mundo se burla de la palabra de Dios. Y muchas van a decir, no, te va a pasar a ti. No, yo para ir a su iglesia, ahí va esa mujer, fíjese. Que yo conozco, ¿verdad? ¿Cómo decimos? Yo no quiero nada que ver con ella, no quiero ser así. Yo para ser como tú eres, no, yo no quiero ser así. Entonces, la vida transformada es lo que presenta la posibilidad genuina de un cambio. Proverbios capítulo 31 dice, engañosa es la gracia, vana la hermosura, y la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y la idea detrás de alabar a una mujer no es decir qué grande es ella. Siempre en la Biblia la idea detrás de alabar a una persona, hombre o mujer, tiene que ver con decir qué grande Dios que ha hecho un cambio en ella. La mujer que teme a Jehová, esa va a recibir esto. Entonces te voy a enseñar esta noche cuáles son algunas de estas áreas en las cuales tienes que trabajar para influenciar a tu hija, influenciar a tu hermana, influenciar a tu discípula, influenciar a aquellas personas que están a tu alrededor y que tú quieres que hagan un cambio. Vamos a ver que algunas de esas cosas están conectadas con roles, pero no están con roles. Cuando hablo de roles estoy hablando de las cosas que tú haces, pero no están puestas solamente para el cambio conductual. Es para el cambio de la esencia, otra vez, de todo lo que eres, ¿verdad? Si aquí hay alguna mujer que dice, me van a hablar de llevarme bien con mi esposo, esa es apenas una de muchas cosas. Y es posible que tú seas como aquella mujer que una vez le dice a su amiga, le dice, mira, y tu esposo es difícil de complacer, le dice. Y ella le dice, no sé, nunca he tratado. Entonces, quizás es el caso de algunas aquí, ¿verdad? Entonces, nunca has tratado. Entonces, a saber si sabes o no sabes. Pero vas a ver esta noche, vas a aprender esta noche que algo que tienes que desarrollar antes que cualquier otra cosa, antes que ver la lista de rasgos. Vamos a ver la lista de rasgos y vas a ver que apenas nos va a tomar un pedazo de nuestro estudio. Pero antes de desarrollar la lista de rasgos, tú tienes que entender que influenciar a otra persona necesita, precisa, requiere, demanda relaciones positivas. Antes que cualquier otra cosa. La forma como tú te llevas con tus hijas, la forma como tú tratas a tus amigas, la manera como tú eres percibida por otras mujeres, eso te hace a ti un agente de cambio o no te hace un agente de cambio. La Biblia dice aquí en versículo 3, y antes de entrar a los rasgos, yo quiero enseñarte la plataforma sobre la cual se construye esa relación. Dice versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Pregunta, ¿cuántas maestras tenemos aquí esta noche? Maestras de profesión. ¿Cuántas maestras? Ya viene el 22 de junio, te conviene levantar la mano, ¿verdad? Ok, varias. Tú sabes que maestro o maestra es una de las profesiones más comunes en nuestra iglesia. Muchos maestros. Ok, esta noche no estoy hablando de esos maestros. Cuando la Biblia habla de maestros o maestras del bien, no te imagines a una persona que está dando una clase. Porque lo último que Pablo quiere compartir es que tenemos que dar un material con el cual otra persona va a enseñar un montón de ideas, va a aprender un montón de ideas teóricas. Nunca está pensando en eso. Lo que Pablo está diciendo es, hay algunas mujeres que tienen que tener la capacidad de traspasar el bien. ¿Qué es esto del bien? Y te presento un argumento que por favor síguelo. Mujer o hombre es lo mismo. Somos salvos, todos nosotros somos salvos para una vida de bien. ¿Estás de acuerdo con eso?
En el momentito en que te convertiste, una serie de operaciones sucedieron en ti, no te diste cuenta, pero la Biblia dice que fuiste salvado, fuiste hecho hijo de Dios, dice que fuiste adoptado, que naciste de nuevo, que fuiste sepultado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que fuiste hecho una nueva criatura, que fuiste sentado en los lugares celestiales. Hay unas 60 o 65 cosas que sucedieron en el momentito en el cual tú te convertiste, pero una de esas es literalmente que Dios te destinó para una vida de bien. Dice Efesios capítulo 2 en el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, dice. Y si esto pasa, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Sabes que el día de hoy tú tuviste X cantidad de oportunidades de hacer buenas obras. Tú te levantaste hoy en la mañana. El día de hoy no fue diseñado para que pasaras en el tráfico todo el día, no, ¿verdad? Dios tenía preparado para ti un paquete de buenas obras. Si tú estabas enfocado o no de buscar esas buenas obras y las cumpliste, es una historia. Pero Dios tenía cualquier cantidad de buenas obras. Yo te propongo que la mayor parte de nosotros el día de hoy vivimos nuestra vida sin estar conscientes de que hemos sido creados para esas buenas obras. Y dice que esas buenas obras, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tenía para ti un montón de cosas que probablemente no hiciste. No existe. Personas con las que trataste, consolación que podrías haber dado a algunos, una ayuda que podría haber hecho a alguien, tu propio crecimiento, el poder ser parte de la transformación espiritual de alguien en tu trabajo, presentar a Cristo. O sea, un montón de buenas obras que Él tenía preparado. Pero si no las estaba buscando, se acabó el día y nada pasó. Ok, dice Pablo, si vamos a cambiar este país, las mujeres que están madurando y que están maduras, tienen que volverse en personas que enfocan a las demás en la idea de que la vida se vive para el bien, para el bien. Cuando describe el bien, todo lo que habla del bien es literalmente contracultural. Está contra la cultura. Vas a ver cuando lleguemos a los rasgos, algunas de estas ideas de lo que es bueno ahora no está alineada con la escritura. Por eso es tan difícil. Esto que vamos a ver esta noche para algunos va a sonar como, ay, ¿qué es eso, verdad? Porque realmente es contra lo que la cultura dice. Pero la semana pasada aprendimos, la cultura no debe definirnos. No somos creyentes en base a la cultura. Las culturas cambian. Y si tú vives tu vida por la cultura, ¿te acuerdas que vimos lo que pasaba en 1965? ¿Verdad? Algunos toda la semana lo han practicado, le quitaron los zapatos a los esposos, ¿verdad? Y luego les pegaron con los zapatos, ¿verdad? Yo no sé qué hicieron, pero la cultura nunca es el norte. El norte siempre está en la Biblia. Y la Biblia dice que tú y yo, si somos creyentes, hemos sido creados para el bien. De estar buscando este bien o no, realmente depende de un montón de cosas. Depende de esto que tú puedas apreciar tu verdadera condición espiritual. A mí me impacta un pasaje como tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno, ¿qué dice? Es de Dios. El que hace lo bueno es de Dios. El que está buscando estas cosas que las mujeres maduras enseñan, es de Dios. Y el que hace lo malo, ¿qué dice? No ha visto a Dios. Dice Deuteronomio capítulo 12 que hacer lo bueno trae para ti algo bueno. O sea, esto que vamos a estudiar esta noche, esto que las mujeres querían traspasar a las mujeres más jóvenes, produce algo que vale la pena. Dice Deuteronomio 12, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Vas a ver en unos instantes que las mujeres maduras van a decir a las mujeres más jóvenes, mira, sé amiga de tu esposo, porque si sos amiga de tu esposo te va a ir bien. Sé amiga de tus hijos, porque si sos amiga de tus hijos te va a ir bien. Mira, ten cuidado con una sexualidad desordenada, con mucha sensualidad. Si tú no vives una vida casta y de pureza, te va a ir mal. Pero si vives puramente, te va a ir bien. Le va a decir, mira, cuida tu casa. Y vamos a aprender qué quiere decir eso.
Porque si no cuidas tu casa, te va a ir mal. Pero si cuidas tu casa, te va a ir bien. Esta idea de ser maestras del bien, entonces, encierra el concepto de decir, hey, esto funciona. Esto funciona. El término que se usa para maestras del bien es un término que habla de la capacidad de enseñar de las mujeres de la materia que mejor dominan. Tú eres una mujer madura, definimos esto la semana pasada, entonces dominas lo mejor, la madurez, ¿verdad? Lo honesto, lo puro. Y se requiere, fíjate, que enseñes la teoría y la práctica. O sea, si eres una buena maestra del bien, pero no eres una buena modelo del bien, el asunto no funciona. El desafío para las mujeres más maduras aquí es, tienes que modelar estas virtudes que vamos a ver en unos instantes. Si no, lo que va a suceder es que cuando le digas a tu hija, mira, tienes que ser amigo de tu esposo, ella te va a decir, pero si usted lo ha criticado todo el tiempo a su marido, si usted cada vez que puede le serrucha el piso. Entonces, ¿cómo es eso que me está diciendo que yo sea amiga de mi esposo? Si usted no es una modelo de eso. Cuando tú le digas a tu hija, mira, es que lo que pasa es que tú tienes que ser sabia en las decisiones que tomas, tienes que ser muy prudente. Ah, pero mire usted qué endeudada está. O sea, ahí está toda estresada todo el tiempo. Entonces, ¿cómo me dice a mí que yo tengo que hacer las cosas si usted no es una modelo de esto? La maestra del bien requiere que tenga la capacidad de enseñar los conceptos, pero que pueda modelar con la vida. Y lo hace, el texto aquí lo hace o lo presenta de una manera bien curiosa. Fíjate que esa idea en el versículo 4 que habla de enseñar a las mujeres jóvenes, utiliza, para ti que te gusta la parte lingüística, utiliza una idea, usa una palabra ahí, sofronizo, que habla de transmitir una mente bajo control. Eso es una actitud, una idea de dar el concepto de una vida que es moderada en cuanto a lo que piensa y en cuanto a lo que hace. Y describe que esto se hace en una relación. Es una relación. Es una relación donde la mujer madura habla con la más joven y tiene que corregir, tiene que tratar los problemas, tiene que redirigir y tiene que decirle, mira, no estás yendo por donde debes ir. Te has salido del camino, tienes que regresar al camino. Anoche yo decía aquí que una buena manera de entender cómo es esto que las mujeres adultas hacen con las mujeres más jóvenes es una expresión salvadoreña. Algunos de nosotros la hemos usado. Es cuando tú le dices a alguien, mire, por ahí no es por aquí. ¿Alguna vez te han dicho eso? Mire. Realmente para que fuera totalmente salvadoreño debería estar antes la expresión, ¿verdad? Por ahí no es por aquí. Por ahí no es por aquí. Mira, esto de no amar a tu esposo, por ahí no es. Por ahí no, es por aquí, mira. Estás amando a tu esposo. Esto de no ser amable con las personas a quienes estás afectando, por ahí no es por aquí. Sofronizo habla de eso. Es una palabra que tenía varios conceptos. Cuando los soldados estaban de baja o estaban descansando, entonces se utilizaba ese término para decir, hey, vengan a cumplir lo que es su responsabilidad. Era un llamado al deber. Vamos a entrar a la guerra. Entonces, cuando una mujer le enseña a una mujer más joven qué es lo que tiene que hacer, lo que está diciendo, hey, ven a cumplir lo que te toca. Esto es lo que te toca. Esto es lo que te toca hacer. Se habla también de sobriedad. Esta idea daba la idea de sobriedad, la actitud de refrenarse ante los eventos que están por suceder. El mismo término se usa en 1 Pedro capítulo 4 cuando dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Está diciendo, mira lo que viene. Mira, hija, mira lo que viene. Por ahí no es. Mira lo que viene. Ponete las pilas, haz lo que te toca. Porque si te vas por ahí, las cosas no van a funcionar. Da la idea también de volver a alguien al sano juicio. ¿Tú conoces gente loca? ¿Cuántos aquí conocen a alguien loco? Cuando hablo de loco, no me refiero a
No me refiero a tu primo, ¿verdad? O sea, que dice, bien loco. No, hablo de alguien loco, desquiciado, orate, ¿verdad? Enajenado, chiflado, no sé cómo. ¿Conoces a alguien así? No, uno no conoce mucha gente loca. Yo te quiero contar algo. A veces cuando vamos hacia el reto de hoy en la mañana con Iván, mi hermano, que estamos por llegar a la radio, ahí cerca de la radio hay una persona que es amiga de mi hermano Iván, eso es lo único que puedo decir. Que él me decía a mí, ay, que ese es mi amigo el loco, ¿verdad? Y entonces cuando estábamos llegando, lo saludaban. Un día me di cuenta que esta persona está loca. O sea, está loca de manicomio, completamente. Está totalmente desquiciada. Y yo pensé, quizás por eso es amiga de Iván, pensé yo, amigo de Iván, ¿verdad? Yo no entiendo cómo funciona esto. Pero uno no conoce mucha gente así. Lo que la Biblia está diciendo, fíjate, es que Sofronizo, esta idea que donde las mujeres enseñan a mujeres más jóvenes a regresar al camino que debe ser, a cumplir lo que les toca cumplir, es la misma idea que se usa para hacer que una persona deje su vida loca. Y se utiliza en Lucas capítulo 8. ¿Tú te acuerdas del endemoniado? ¿Te acuerdas del endemoniado en Lucas capítulo 8? Andaba desnudo, estaba en cadenas, vivía en el cementerio, estaba loco. Y entonces un día se encuentra con Jesús y dice que Jesús salva su alma. Es aquel endemoniado de los 2000 cerdos. Probablemente muchos recuerdan el episodio. Y dice que salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido. ¿Y qué dice? Sofronizo, es la misma idea. Vestido, y la influencia de Jesús había causado que este hombre dejara de hacer locuras. Esto hace una mujer madura. Trata con una mujer más joven y le dice, mira, es que no ser amiga de tu esposo es una locura. Es una locura, te va a ir mal, por ahí no es por acá. Y si tú vas por ahí, vas a terminar muy mal. Mira, es que no sujetarte a tu esposo. Uy, la mala palabra, ¿verdad? Esta noche vamos a hablar de la mala palabra. Sujetarse al esposo. Es que no sujetarte a tu esposo es una locura. Y algunas ahorita mismo están diciendo, usted no conoce a mi esposo. Mi esposo es el endemoniado antes de conocer a Jesús, ¿verdad? Él es un loco. Pero la idea es, no, el no sujetarte a tu esposo es una locura. Entonces, antes de ir a los rasgos, entiende mujer madura que estás aquí. Y aquí hay tantas mujeres maduras. Mira a la persona que tienes a la par. Si hay una mujer, y dime si no tiene una cara de madurez, que no puede con ella, ¿verdad? Increíble. No de ancianidad, de madurez, que no puede con ella. Pero tú, mujer madura, dile a tu hija, hija, por ahí no es. Es por aquí. La mejor versión de ti sucede cuando tus relaciones causan ese efecto. Son positivas. Esa es la mujer que es capaz de enseñar a otras. Por ahí no es. Es por aquí. Ok. ¿Y qué es lo que enseña? Enseña un juego de retos prácticos. Mira cómo dice Tito capítulo 2. ¿Cuáles son estos retos? Hago un énfasis en que los retos son prácticos. Y yo te pido por favor esta noche que te pongas los mejores lentes del alma posible. Porque a veces venimos a la iglesia y sacamos de aquí un montón de ideas abstractas. Las ideas abstractas que no tienen resultados prácticos nunca mejoran a nadie. O sea, si tú te vas de aquí, entiendes lo que Sofronizo quiere decir y el griego y el hebreo, pero regresas a lo mismo, eso no tiene ningún valor. Y pasa un montón. Yo anoche estaba recordando una historia. Nos pasa en las iglesias, una historia que contó hermano Steve hace unos años,
que es de todas las historias que he contado, yo creo que es una de las que más me ha impactado a mí. Entonces se la voy a prestar, se la voy a tomar robada y te la voy a explicar, te la voy a contar, porque probablemente tú la has oído. Es aquella historia de tres hombres en un pueblo que fueron a cazar venados. ¿Los has escuchado? ¿Has escuchado alguna vez? Uno era un médico, el otro era un abogado y el otro era un pastor. Y ninguno de los tres era muy buen cazador, pero fueron a cazar. Y entonces dice que van todos a cazar, ¿verdad? Van los tres a cazar y como no son muy buenos cazadores, de repente aparece el venado. Y los tres levantan el rifle, los tres apuntan y los tres disparan al mismo tiempo. Y el venado cae muerto. Entonces empieza la pregunta, ¿quién de los tres lo mató? Y entonces es la discusión, ¿verdad? El abogado dice, yo lo maté y estoy dispuesto a llevar a juicio a cualquiera que diga otra cosa. Y yo puedo argumentar claramente cómo fue que yo lo maté. Entonces dice el médico, no, perdón, yo lo maté siendo médico. Yo pude ver cómo era el salto de la sangre y entendiendo cómo funciona la velocidad de una bala y ver cómo pega a un cuerpo. Yo sé que yo lo maté, esa fue mi bala el que la mató. Y dice el pastor dice, el pastor más espiritual, ¿verdad? Dice, pues yo no sé si yo lo maté, lo mejor es que preguntemos a alguien que sepa, dice. Y entonces había un guardabosques ahí. Y van donde el guardabosque y le dicen, nosotros tres no sabemos quién lo mató. Entonces va al guardabosque y dice, déjenme ver. Y agarra el venado, lo revisa y dice, el pastor lo mató. Esa bala la tiró el pastor. Y dicen, ¿y cómo saben? Es fácil saber, porque al examinar el venado uno puede ver que la bala le entró por un oído y le salió por la otra. A veces lo que aprendes aquí es así. Te entra por un oído y te sale por la otra. Entonces yo te pido por favor que esto no sea una de esas ocasiones. O sea, que tú salgas, hey, que lo que he aprendido, pero te entró por un oído y te salió por la otra. Acá, fíjate, en lo que plantea Pablo hay un reto de liderazgo. Es un reto de liderazgo a las mujeres. ¿Por qué lo digo así? Porque como estás por ver, lo que Pablo le pide a Tito, que las mujeres enseñen a las más jóvenes, requiere de que las mujeres hagan algo, pero que otras personas hagan algo. Y eso solo se logra con liderazgo. Si fuera una orden directa a ti, entonces lo único que se necesitaría es obediencia. Pero cuando requiere que las otras personas reaccionen, los esposos, los empleados, como vas a ver, los hijos, los miembros de la casa, entonces se requiere del liderazgo de la mujer. Y yo quiero pedirte a ti, mujer que estás aquí, que saques tus antenas de liderazgo, porque la Biblia te va a pedir que tomes el liderazgo en 7 áreas. Yo te la voy a simplificar para que puedas digerirlas un poco más fácil, pero es la decisión de decir, yo voy a hacer que esto sea causado en mi mundo. Le dice, número 1, le dice Pablo, lidera tus relaciones familiares. Eso es lo primero. Lidera tus relaciones familiares. Le dice a Tito capítulo 2, versículo 4, le dice que lo que deben hacer las mujeres maduras con las más jóvenes es decirle, hija, mira, las mujeres jóvenes deben amar a sus maridos y deben amar a sus hijos. La Biblia tiene, como probablemente sabes, tiene 3 términos que describe, o el idioma griego tiene 3 términos que describen el amor. Uno de esos 3 términos es el amor ágape, el amor de benevolencia, ¿verdad? Donde alguien está dispuesto a ceder para otra persona y a darle todo lo que pueda y a sacrificarse. Este pasaje no habla del amor ágape. O sea, lo que está diciendo ahí no está diciendo es la mujer tiene que renunciar a sí misma para ser amiga, para amar a su esposo. No está diciendo eso. Otro de los términos es amor eros. Ese tipo de amor no aparece en la Biblia, pero es el amor de pasión, es el amor romántico. Este pasaje no habla de amor romántico. Entonces no le está diciendo, mira, tú tienes que sacrificarte por tu esposo o tienes que enamorar a tu esposo. No, eso es lo que está diciendo. Utiliza un término más que es el amor filos o el amor de amistad.
Entonces, literalmente lo que está diciendo es, enseña a las mujeres más jóvenes que la manera de vivir la vida es ser amiga del esposo. Amiga. Mira, por ahí es. No es de otra forma. Una de las personalidades, uno de los personajes que mejor entendió esto en la Biblia fueron Salomón y la Sulamita. La Sulamita fue una de 1000 mujeres que Salomón tuvo. Pero en el libro de Eclesiastés él dice, entre 1000 mujeres he buscado y no he encontrado más que a una. Y cuando describe a esa una en el libro de Cantares, la forma como la describe es, ella es mi amiga, y lo dice en repetidas ocasiones. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Se ve como que, y uno dice, qué romántico. Pero ahí la clave, en 5 ocasiones dice, ella es mi amiga. Ella es mi amiga. Por eso la relación entre nosotros dos funciona. Yo te lo he dicho en un montón de ocasiones. El nombre de esta mujer no la conocemos, no lo conocemos. Solo sabemos cómo Salomón le decía a ella. Le decía la Sulamita, que Sulamita es una forma hebrea de decir la Salomoncita. O sea, ella es mi otra mitad. Es como que yo llamara a Patti la Julita. Entonces, es la otra persona que es como yo, es mi complemento, es mi amiga, dice. Y dice Salomón, ella es la que he encontrado. Ahora, si tú eres amiga de tu esposo, un montón de cosas tienen que pasar. ¿Qué pasan entre los amigos? La Biblia dice que un amigo, por ejemplo, en todo tiempo ama. ¿Estás de acuerdo con eso? En todo tiempo ama. ¿Qué quiere decir en todo tiempo? Quiere decir en todo tiempo. Quiere decir cuando el esposo está bien, cuando el esposo está mal, cuando el esposo tiene dinero, cuando el esposo no tiene dinero, cuando el esposo está alegre, cuando el esposo está enojado. Pero más aún, quiere decir cuando la esposa está bien y cuando la esposa está mal, cuando la esposa tiene dinero, cuando la esposa no tiene dinero, cuando la esposa está alegre, cuando la esposa está enojada, cuando las hormonas están alborotadas o cuando no están. O sea, esa es una amiga. Dice, mira, que las mujeres mayores le enseñen a las más jóvenes que el asunto es así, mira, sé amiga de tu esposo. Por ahí es. Cuando no vas por ahí, el asunto es un desastre. La Biblia dice que el que es amigo tiene que mostrarse amigo. O sea, va a haber evidencias de la amistad. No es una amistad teórica. No es una amistad que se cultiva de vez en cuando, ¿verdad? Todo el tiempo hay una tirantez y una tensión terrible, pero somos amigos. Eso no es cierto. La amiga o la esposa no ha dado los pasos necesarios para mostrarse amiga. Y dice el libro de Proverbios que como resultado de eso, 2 amigos que se tratan, dice que se cambian. Dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza o saca filo al rostro de su amigo. Esto es el proceso en el cual los dos amigos que sean, pueden ser tu amigo hombre, tú que estás aquí, ¿verdad? O tu amiga mujer, tú que estás aquí, hermana, pero lo que está diciendo, 2 personas que son amigas se van sacando filo y se van cambiando. Y ojo, esposa, no quiere decir que le dices a tu esposo cómo debe ser. Porque esa es la idea de un montón de esposas, ¿verdad? Muchas esposas están convencidas de que ellas son el Espíritu Santo personal que Dios ha mandado al esposo, ¿verdad? Y entonces está aquí para ponerlo bajo convicción de pecado, justicia y de juicio. Y entonces va a tratar de hacer todo lo posible porque el esposo cambie. Pero no cambia por lo que la esposa dice, cambia por la relación que las dos tienen. A mí me encanta lo que dijo Ruth Graham. Ruth Graham era la esposa de Billy Graham, que probablemente conoces de él, uno de los evangelistas con más impacto en el planeta, literalmente. Hay un texto de ella que dice Ruth Graham dijo que fue un gran día en su vida cuando se dio cuenta de que no era su trabajo cambiar a su esposo. Ella dijo, mi trabajo era amar a Billy, su esposo, y el trabajo de Dios era cambiarlo. Yo te animo a esto. Sé amiga de tu esposo. Tu esposo va a terminar cambiando porque Dios lo va a cambiar. Pero haz tú la parte de liderar esa relación de amistad. Y si mi esposo no quiere, por eso es una tarea de liderazgo. Es convicción. Es astucia.
es sabiduría, es insistencia, son planes claros. Yo te animo a que salgas de aquí, porque algunas aquí han llegado a pensar en el esposo como el enemigo, ¿verdad? Y duermen con el enemigo, casi que echan baigón, ¿verdad? Antes de dormirse, porque no vaya a ser, ¿verdad? Y dicen, qué terrible. Eso tiene que cambiar, o este país no va a cambiar. Es tan simple como eso. Tienen que ser amigas de los esposos, pero también dice en ese mismo versículo, fíjate, porque el mismo prefijo se usa. Filandros en el caso de los esposos y filotecnos en el caso de los hijos. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ahora, es posible que tú digas, ¿y a los hijos? Pero a mí nadie me tiene que enseñar a amar a mis hijos. Es natural. Es natural ser amiga de mis hijos. Yo daría mi vida por mis hijos. Es la cosa más fácil. Entonces, ¿por qué enseñarlo? Porque realmente el concepto de que todas las mujeres son amigas de sus hijos es un concepto falso. En la realidad del día de hoy hay mucha distancia entre madres e hijos. Y yo creo que es por influencia de la cultura otra vez más, ¿verdad? No erréis, dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aún las cosas mejores pueden acabar. En nuestro país, por ejemplo, fíjate este dato. ¿Tú dirías que en nuestro país las mamás son buenas amigas de los hijos? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías si yo te digo que en nuestro país cada 16 horas un niño es abandonado? Cada 16 horas un niño es abandonado. Una mamá renuncia a la relación con su hijo cada 16 horas en nuestro país y queda abandonado. Y alguien diría, que por eso la necesidad grandísima que tenemos aquí de adopción. Y este no es un estudio sobre la adopción, pero yo te animo a que lo consideres, porque en nuestro país hay una necesidad grandísima no por orfandad, hay una gran necesidad por abandono. Pero entonces tú dices, sí, pero yo no abandonaría a mi hijo. A veces he querido echarlo, sí, pero yo no lo abandonaría. Ah, ok. Si cada 16 horas un niño es abandonado, cada hora, ¿cuánto maltrato emocional sucede? Piensa en tu caso. Piensa en el caso en que a veces las mamás, cansadas, porque tienen una circunstancia muy compleja, llegan a la casa, el niño lo último que quiere es colaborar, el joven lo último que quiere colaborar, y la forma más simple de la mamá es no tratar a su hijo o a su hija como un amigo, sino que la manera de hacerlo es tratarlo como un enemigo. Y dice algunas cosas terribles, ¿verdad? Desde una grosería que es pip, ¿verdad? Hasta algunas groserías que están disfrazadas, ¿verdad? Igualito a tu tata, ¿verdad? Esa clase de grosería, ¿verdad? Igual a mi suegra, ¿verdad? Yo no sé qué dices. Pero es esa parte de decir, hey, eso tiene que cambiar. Si tú ves a una mujer que va por esa vía y eres una mujer madura, dile, por ahí no es. Por ahí no es. Eso va a terminar mal. ¿Quieres cambiar tu familia y quieres cambiar tu país? Por ahí no es. Por ahí no es. Lidera tus relaciones familiares. Luego dice, versículo 5, lidera además tu vida misma, ¿verdad? Lidérate a ti misma. Y usa dos expresiones. Dice que las mujeres tienen que ser prudentes y que tienen que ser castas. ¿Qué son esas dos cosas? Es liderazgo sobre ti mismo. Tú sabes cómo funciona y hemos visto estos días sobre la personalidad. Cuando tú entiendes cómo eres, eso se puede usar de dos maneras. Lo puedes usar como un escudo y decir, así soy yo, no me digan nada que eso soy yo. O lo puedes usar como un espejo y decir, así soy yo, qué tremendo como soy. Cuando una mujer entiende que no es prudente y no es casta en su personalidad, alguien tiene que decirle, no es por ahí, no es por ahí. ¿Qué es prudencia? Prudencia es estar en control de los impulsos.
¿Y qué es castidad? Castidad es abstenerse de lo que es sensualmente ilícito, porque hay una parte de sensualidad que es lícita, es la que sucede dentro del matrimonio, que no es nuestro estudio esta noche. Pero dice, hey, cuando una mujer no está en control de sí misma, todo es arrebatos, todos son molestias, y tú has visto a las mujeres más jóvenes, yo sé que las maduras no lo hacen, pero tú has visto a las mujeres más jóvenes que de repente, ¿qué te pasa? Pero mejor ni dice nada porque la Tercera Guerra Mundial estalla, ¿verdad? Pero ¿y te pasa algo, mi amor? Ay, uno dice que hasta qué momento mejor ya no pregunto nada. Eso es, fíjate, eso es falta de control de sus impulsos. Ah, no, me dices tú, estoy controlada porque si lo dejara salir, sale la Llorona y yo no sé, ¿verdad? Thanos y no sé quién más ahí juntos. No, es controla tus emociones y controla tus impulsos sensuales. Una forma de traducirlo, dicen algunos, es discreción. Es lo que dices con tus palabras, ¿verdad? Entendedo simple es discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Una vez más, por ahí no es. La parte de castidad es no vivir en base a la sensualidad. Yo te digo algo con todo el corazón aquí. La sensualidad está sobrevalorada. Vivimos en una sociedad súper sexualizada y súper sensualizada. Y muchas mujeres creen muchas mujeres jóvenes creen que la cosa más importante es la apariencia y ser sensual. Eso está sobrevalorado. Todo eso se acaba. ¿O no es así, hermanas mayores? No es así. O sea, los años pasan y todo lo que es sensual va decayendo. Entonces dice Pablo, enséñale a las mujeres que hay más valor en la castidad que en la sensualidad. Hay más valor en la pureza que en la sensualidad. Hay más valor en una vida limpia que en la sensualidad. ¿Y cómo se refleja esa falta de castidad? En sus relaciones, en la forma como se visten. Y no estoy diciendo, tenemos que ser extremos. Yo siempre recuerdo de hace unos años, y se me olvidó buscarlo para poner una noche. Pero hace unos años, porque algunos dicen, no, es que mire, o sea, lo que usted está diciendo, la mujer tiene que vestirse hasta acá y hasta acá, ¿verdad? Y hasta abajo. No estoy diciendo eso. Hace unos años encontré una foto en una de estas redes sociales de un lugar en el centro. Y había una percha de ropa y decía en un rótulo grande, aquí de venta faldas evangélicas. Ya te imaginas cómo era la falda, ¿verdad? Entonces no estoy hablando de eso, ¿verdad? O sea que yo ahora tengo que ser... No estoy hablando de eso. Estoy hablando, Pablo está hablando sencillamente que debes valorar la castidad sobre la sensualidad. Hey, si lo haces de otra forma, ojalá que tu mamá, ojalá que tu discipuladora, ojalá que la mujer que te influencia te diga, no es por ahí, hija, por ahí no es, ahí vas mal. La castidad produce cambios. Cambios en las relaciones. Pedro lo dice en este caso. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, aún los que no son creyentes, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué va a considerar el hombre no creyente? Va a considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, lidera tus relaciones familiares, lidérate a ti mismo y lidera tu casa. Dice ahí que las mujeres mayores tienen que enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Déjame primero señalarte lo que este pasaje no dice. Este pasaje no dice que la mujer es la esclava de la casa. No dice que es la empleada de servicio. Y no dice que es la sierva de todos. De hecho, en el contexto en el que Pablo está hablando a las mujeres en Creta, lo más probable es que las mujeres en Creta que asistían a la iglesia que Tito estaba levantando para cambiar el país, eran personas adineradas. Y lo que tenían eran un montón de siervas que trabajaban para ellas. Entonces la idea no es
tienes que ir a trabajar, ¿verdad? Este pasaje está diciendo que hoy en la noche tenés que llegar y planchar y lavar y trapear y todo lo demás. No está diciendo eso. Está diciendo que debe haber alguien en la casa que gerencia la casa. A mí me gusta la expresión ama de casa. Que ama de casa se ha perdido la idea. Pero ¿qué es un amo? Un amo es el dueño, ¿verdad? Si tú llegas a un lugar feudal y le dices al amo que te traiga un vaso de agua, ¿qué hace el amo? Te manda a pasear, ¿verdad? Es el amo. Él es el jefe. De alguna forma hemos cambiado la idea. Es que la ama de casa, y he oído a algunas personas, no, no, ¿y usted qué es? No, yo soy ama de casa. ¿Cómo? Ama de casa. Y no, número uno es, si tú eres una mamá que se queda en casa, yo te felicito porque no hay ninguna empresa sobre el planeta que valga más la pena que la formación de una familia. Nada mejor que eso. Pero si te quedas en casa o vas a trabajar, Dios te ha delegado a ti la gerencia de esa casa. Y lo que tú tienes que ver es que la casa funcione. Pero yo no tengo las esclavas que tenían en el libro de Tito, pero tienes a los hijos. No, porque los hijos no hacen nada, no, que es que los hijos de ahora. Si hubiera una app para trapear, ¿verdad? Es tu liderazgo. Tienes a tu esposo y te tienes a ti misma. Es la responsabilidad de la mujer de hacer que la casa funcione. Es un asunto de liderazgo más que un asunto de ejecución. Y es importante que la que está a cargo entienda esto, porque yo te propongo aquí que una casa es tan desordenada como lo es la persona que está a cargo. Si tú entras a una casa y la casa parece variedad de Génesis, o sea, no, ¿verdad? El problema es la persona que está a cargo. Eso es el problema que está a cargo. Y la persona que está a cargo no ejecuta ese trabajo por dos razones, fíjate. O no lo ejecuta por haraganería, o no lo ejecuta porque abdica la responsabilidad. La mujer dice, no, yo no quiero hacerlo, y no lo hace, y nadie más lo hace, y entonces la casa es un desorden. O sencillamente dice, no, eso no es mi trabajo. Eso no es mi trabajo, no es mi trabajo, no es mi trabajo, y se quita. Y entonces el hogar es un desorden. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. La ordena, ¿verdad? Pero no la ordena porque ella pone los ladrillos. No la edifica en el sentido que ella pone los ladrillos. Ella supervisa el proceso. Cuando una mujer madura está criando a su hija y su hija es haragana, le tiene que decirle, mira hija, no es por ahí. O sea, levantarte a la 1 de la tarde no te va a llevar a nada. Es un desastre. Pero es la mujer madura la que tiene que hacerlo. Y no funciona así. Liderar la casa habla también, dice ahí, de ser buenas. Y a mí bueno, realmente no me sorprende. Me es muy lógico que después de decir, a ti te toca controlar cómo va a funcionar la casa, dice, versículo 5, hacer prudentes, castas, cuidados hasta su casa, buenas. ¿Y qué es buenas? Buenas, aquí no está hablando de bondad moral. Aquí está hablando del tipo de bondad relacional. Es una palabra que se traduce en el Nuevo Testamento siempre como buenas, pero en dos ocasiones se traduce diferente. En una se dice fiel y en la otra se dice cariñosa. Cariñosa. La mamá que está en control de lo que está sucediendo en la casa, para hacer que todo funcione, tiene que ser cariñosa. Porque si tú sacas el cincho y sacas el látigo y la chancleta y todo lo demás, el asunto no va a funcionar. Un principio de liderazgo, mamá que estás aquí, que debe ser considerado por todos los que tenemos un rol de liderazgo en la vida, es el que le dijo el sucesor de Salomón, o lo que le dijeron los sabios que habían trabajado con Salomón al sucesor de Salomón. Ellos le dijeron, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos, es un principio de liderazgo. Si tú estás en control y tú hablas bien a todas las personas que trabajan para ti, ya sea que pagas a estas personas
o que viven contigo y son tus hijos y son tu esposo, pero tú les tratas bien. Entonces ese liderazgo es bien fácil. Pero si tú quieres hacer las cosas gritando y enojándote y bla, 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 como algunas mujeres a veces lo hacen, es un desastre. Entonces dice Pablo, las mujeres mayores deben decir a las más jóvenes, mira hija, ser grosera con los demás, por ahí no es. No es por ahí. Es ser cariñosa. Así es. Y luego dice finalmente, en ese contexto, dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas. ¿Y qué dice al final? ¿Qué dice al final, hermanas? ¿Qué dice al final, digo? ¿Qué es esto de sujetas a sus maridos? ¿Y por qué lo dice en este contexto? Ser sujeta habla de entender la obediencia sin rebeldía en la medida de lo que es santo. Fíjate, nunca la Biblia te pide que sigas una orden de algo que es pecado. Pero si lo que tu esposo te está pidiendo está dentro de los cánones de lo que la Biblia dice, debes estar sujeta. Debes estar sujeta. Pero Julio, pero que esto me molesta. Pero esa es la estructura que Dios ha puesto. En el contexto de que la casa funcione, ha dicho, tiene que haber una gerente. Y esa gerente tiene que ver que todo funcione. Tiene que tratar bien a todo el mundo. O si no, no va a funcionar. Y hay una estructura. Arriba de la gerente hay otra persona que está puesta por Dios. Y esta otra persona es el esposo. Pero mi esposo no es tan sabio. Pero es el esposo. Y mi esposo no es tan inteligente. Pero es el esposo. Pero mi esposo no es tan bueno. Y si sigues con la lista te voy a preguntar por qué lo escogiste. Bueno, esa es la pregunta que voy a hacer. Pero mi esposo no es, pues es el esposo. Y en esa estructura que Dios ha puesto, no lo pusimos los hombres. Dios puso, Él dijo, tiene que haber una relación en la cual la esposa entiende que hay una estructura. Y en esa estructura, porque se sujeta a Dios ella, tiene que sujetarse a la estructura. Es muy simple. Efesios capítulo 5 dice, las casadas estén sujetas, dice, a sus propios maridos. Y a mí siempre me gusta explicar esto, porque creo que la forma como se dice es importante. Nunca dice, maridos sujeten a sus mujeres. Nunca. Porque la relación de sujeción que se origina en el marido, que el esposo va y dice, vos me vas a hacer caso, eso nunca funciona. Nunca. Siempre es la esposa la que, la Biblia le pide, tiene que ofrecer la sujeción al esposo. Es la esposa la que se sujeta del esposo. Nunca es el esposo que sujeta a la esposa. Yo sé que esto no es un estudio de familia, pero la cosa más interesante es que cuando se habla de la relación con los hijos, no es así. En la relación con los hijos, los papás sujetan a los hijos. Porque a veces los hijos no quieren. Pero, es mi responsabilidad sujetarlos. Pero dice, en esta relación, las esposas, las casadas, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Sé líder, hermana. Sé líder de tus relaciones familiares, sé líder de ti mismo y sé líder de tu casa. Por ahí es. Si no vas por ahí no es. Y el asunto no funciona. A veces las mujeres en nuestro tiempo, creo yo, han perdido este norte. Y la idea de ser amigas de sus esposos, de sujetarse a ellos, de participar en una estructura en la cual todo funciona, se ha perdido. Al punto que a veces es ridículo, es terrible. ¿Es fácil ser así? Creo que no. No es fácil. Lo que Pablo está diciendo no es fácil. Por eso creo que no es muy común. Lo más común es una mujer que tiene todos los rasgos antitéticos de esto, ¿verdad? Todos los contrarios. Tito capítulo 3, si estás conmigo. La mujer no es amiga del esposo. Versículo 4, no es amiga de su esposo, de sus hijos. La mujer no es prudente, hace lo que le da la gana y dice lo que le da la gana.
La mujer no es casta. Y porque alguien me va a decir cómo me he visto, nadie tiene por qué hacerlo. La mujer no es cuidadosa de su casa a menudo. O sea, ahora hay que salgan como salgan, ¿verdad? No es buena, no es amable. Y no es sujeta a su esposo. Y queremos que el asunto funcione. Y las mujeres maduras tienen que decir, no es por ahí, no es por ahí. Por aquí es, mira, por esta parte. Yo estaba leyendo la historia de un hombre porque es difícil, una mujer así es difícil, un hombre que es un hombre anciano, está ya en su lecho de muerte, en su casa, y de repente siente un aroma que a él le gusta. Huele galletas de chocolate. Galletas de chocolate. Y las galletas de chocolate son su postre preferido en la vida. Y entonces piensa, galletas de chocolate, ya me voy a morir, yo quiero galletas de chocolate. Y dice, como puede, se baja de la cama. Se baja de la cama y se arrastra, sale del cuarto y llega hasta la cocina y huele que las galletas de chocolate las están horneando ahí en su casa. Y alcanza a ver sobre la mesa que hay una jarra de galletas de chocolate que ya está terminada, y alcanza a ver en el horno que hay un poco de galletas de chocolate que se están cocinando. Y dice, galletas de chocolate. Y como puede, se arrastra, se sube a una silla, y cuando va a meter la mano a la jarra, ¿verdad? Cuando va a meter la mano a la jarra, su esposa le dice, hey, no toques, que no ves que son para tu vela. Ajá. Qué cuidadosa de su casa esta mujer, ¿verdad? Qué tremendo. Mujeres así no cambian un país. No cambian un país. ¿Qué enseñas? Yo te pregunto a ti, ¿qué enseñas? ¿A quién enseñas? ¿Cómo enseñas? Y si eres una mujer joven, ¿qué aprendes? ¿De quién aprendes? Esa es la palabra grande aquí, ¿aprendes? Porque si no tenemos esto, si no hay retos prácticos, estos son retos muy prácticos, ojalá que no te entren por un oído y salgan por el otro. Pero si no aprendes estos retos prácticos, nunca vas a ser la mejor versión de ti. En la idea de Pablo dice, vamos a cambiar el país, cambiemos los hogares. Vamos a cambiar los hogares, cambiemos a los esposos. Y después cambiemos a las esposas, a las mujeres maduras. Y las mujeres maduras tienen que tener una esencia, pero eso no es suficiente. Tienen que influenciar a las más jóvenes. Y a las más jóvenes tienen que enseñarse que deben liderar su familia, tienen que liderarse a sí mismas y tienen que liderar su casa de alguna forma. Y cuando esto pasa, fíjate, los resultados son poderosos. Porque dice en el versículo 5, que enseñen a las mujeres, ha dicho, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mientras la mayoría de las mujeres cristianas sean inmaduras, será muy difícil convencer al mundo de la validez del cristianismo. Eso es lo que Pablo dice. La palabra de Dios va a ser blasfemada. Y la gente va a decir, ¿para qué eso? Ustedes están cantando ahí y están teniendo sus estudios bíblicos y están hablando del Señor, pero miren las casas. ¿Cómo voy a querer yo ser parte de eso? Y la palabra de Dios es blasfemada. No tengo el tiempo para buscarlo, pero Romanos 2, 17, 24 dice que de ti depende. De ti depende, fíjate. Si hay mujeres maduras que respetan a los demás y se respetan a ellas mismas, que respetan a Dios, que enseñan a las más jóvenes a ser líderes de sus relaciones familiares, a ser líderes de sí mismas, en sus impulsos y a ser líderes de su casa, nadie va a poder decir nada malo contra la palabra de Dios. Pero si no las hay, saca tus conclusiones, dice Pablo. La palabra de Dios es blasfemada. No hay mejor argumento que el que presenta una vida transformada. Vamos a orar. Padre, nosotros nos ponemos en tus manos. Sabes
de la necesidad que tenemos de ti. Esto que aprendemos, Señor, no es fácil. No es fácil para los hombres, como aprendimos hace unos días, desarrollar los rasgos que nos pides. Y yo sé, Señor, que no es fácil para las mujeres. A veces ni siquiera es fácil reconocer que estas áreas son necesarias. Yo te pido, Señor, te pido que nos des la sensatez de entender que no hacer esto es locura. Es locura. Es atentar contra nuestro deber. Es hacer las cosas de la forma que no es. No es el camino. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Y con la cabeza agachada, los ojos cerrados, yo quiero hacer 2 llamados simples. El primer llamado tiene que ver con las mujeres que están aquí presentes. No sé si eres madura o no, pero tu rol debe ser, o tu meta debe ser: yo voy a madurar. Yo voy a respetar a Dios, yo me voy a respetar a mí misma, yo voy a respetar a los que están alrededor. Y voy a enseñar esto a otras. Si tienes una hija en particular, yo te desafío a que esto sea la base de la crianza para tu hija. Está chiquita o está grande, eso no es la diferencia. Y si tú eres una mujer joven y quieres que las cosas terminen bien, encuentra una mujer adulta que te enseñe a vivir la vida así. Toma la decisión. Yo quiero hacer una segunda invitación. La segunda invitación tiene que ver con conocer a Jesús. Yo he hablado principalmente a creyentes el día de hoy. Si tú nos visitas, lo único que puedo decirte es que necesitas de Jesús. Jesús hace la diferencia en cada uno. Todo esto es imposible lograr sin Jesús. El cambio interior no se logra sin Jesús. Entonces, si quieres recibir a Jesús, ahí donde estás, yo te pido que lo indiques levantando tu mano. Si quisieras iniciar esta noche una relación con Jesús, levanta tu mano ahí donde estás y la bajas. No tienes que decir nada. Padre, nosotros nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a digerir esto y a llevarlo a la práctica, Señor. Que realmente no sea algo que cae en saco roto. Bendice las ofrendas, los diezmos que vamos a tomar en unos instantes, porque nosotros nos ponemos en tus manos, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor.